Bueno, hoy arrancamos primer ejercicio del taller. La idea es que les quería hacer este videito rápido un poco para empezar a guiarlos a como a qué es lo que debemos llegar a la próxima clase. Un poco de razonamiento antes de que se boten al agua a empezar a poner muros o empezar a poner columnas y vigas y cosas en esto. Entonces, como les decía en el chat, lo primero es entender qué es lo que queremos hacer. Entonces, hay que tener en cuenta que lo que queremos hacer es un recorrido. ¿Cierto? Entonces, cuando analizamos la planta, esta es la planta del pequeño pabellón que vamos a hacer, la idea es que el pabellón es de este tamaño, no es más grande ni le vamos a adicionar cosas por los lados, pero el pabellón también puede ser menos que esto, ¿sí? Entonces yo también puedo utilizar, extraer parte de esta área también para utilizar y hacer de pronto más pequeño el pabellón si yo tengo alguna idea interesante de hacer un espacio exterior o hacer un patio o lo que nosotros queramos. Entonces, lo primero es entender que efectivamente yo tengo un área, ¿cierto? Que es un área de cierto tamaño, ¿sí? Que puedo ocupar, pero que esa área yo tengo diferentes formas en que la puedo ocupar. Estoy dibujando en planta, ¿cierto? Yo puedo ocuparla así, o yo puedo ocuparla así, ¿cierto? Y miren que siempre esto está quedando inscrito dentro del mismo cuadrado dentro del cual estamos trabajando, ¿cierto? O yo puedo decir, no, yo quiero hacer es un pabellón que es así y esta área es externa, en fin, mejor dicho. Lo que quiero que entiendan es que el reto no es saber cómo hacer una caja de bocadillo gigante, un cubo gigante y lo llenan de cosas, sino que haya una intencionalidad espacial que va desde efectivamente hacer un aparato que contiene todo allá adentro, ¿cierto? O empezar a descomponer ese cuadrado y empezar a buscar que hay ciertas áreas libres que pueden ser interesantes para que el pabellón, pues obviamente espacialmente se perciba mucho más agradable y que tenga una experiencia espacial mucho más interesante. Bien, entonces lo otro que les decía es el recorrido. Entonces, finalmente cuando yo estoy en estas ideas, lo que tengo que pensar es cómo quiero que sea ese recorrido. ¿Sí? Y dos de las cosas que hay que pensar es si el recorrido va a ser un recorrido súper eficiente o lo que yo quiero es que el recorrido sea como lo más largo posible a lo largo del pabellón hasta llegar a la cubierta, ¿sí? Entonces, sabemos que tenemos dos escaleras, ¿cierto? Tenemos una escalera de dos tramos y tenemos una escalera de dos tramos pero longitudinal, ¿sí? O sea, de un solo chorizo yo puedo subir un piso completo y mi problema es que tengo que subir o tengo que bajar, porque parece que me puedo enterrar medio piso, finalmente tengo que poder subir hasta la cubierta y para subir a la cubierta tengo que subir dos pisos. O sea que finalmente no hay muchas opciones, ¿cierto? Tengo que usar en algún sitio esta escalera y en otro sitio esta escalera para poder llegar al piso más alto, ¿sí? Y eso es lo que tengo que finalmente hacer. Y tengo que determinar donde yo ponga esta escalera es lo que me va a determinar el recorrido, qué tan eficiente o ineficiente es. ¿Sí? Y eso es lo que tengo que pensar en términos de recorrido. ¿Sí? Si yo quiero que se recorra todo el edificio o quiero que rápidamente yo pueda subir. Entonces, ¿cuál es el tipo de decisiones que hay que tomar cuando estamos arrancando un proyecto de estos? Unas decisiones como de zonificación. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, yo lo que quiero es que si mi proyecto es este, ¿sí? Si esta es la planta, yo lo que quiero es que voy a concentrar todas las circulaciones a un lado, por ejemplo, yo puedo decir eso, y lo que quiero es liberar los espacios de permanencia al otro lado a lo largo de todo el edificio. Esa puede ser una posición, ¿cierto? Perfectamente posible. O la otra es que yo lo que digo es no, yo lo que quiero hacer, si volvemos al cuadradito, yo lo que quiero hacer es que toda la circulación sea perimetral, ¿cierto? Yo voy circulando perimetralmente, sea por corredor o por escaleras, ¿cierto? ¿Cierto? Y a la mitad libero los espacios de permanencia. Pero miren que todo el proyecto arranca es sabiendo qué es permanencia y qué es circulación. ¿Sí? O sea, hay que garantizar que hayan unos espacios de permanencia claramente definidos para que la cosa empiece a funcionar. Entonces, de esto se trata el tema. Entonces, lo primero es pensar cómo va a ser ese recorrido. ¿Sí? Si esta es toda mi planta, si por dónde voy a acceder, ¿cierto? Sería la primera pregunta. La primera pregunta será ¿por dónde se accede? ¿Cierto? Acceder. Y acceder no es poner una puerta, sino generar un espacio por donde se accede. Por ejemplo, cuando tengo esta forma de L, ¿cierto? Pues yo claramente me doy cuenta que en este espacio exterior que está aquí, debería yo acceder. Entonces, si yo tengo un posible proyecto que tiene esta forma, ¿cierto? ¿Sí? Finalmente, esta especie como de placita que se arma acá, pues se vuelve claramente el sitio por donde yo voy a acceder seguramente
a mi pabellón, ¿cierto? No sería lógico hacer este espacio para no salir de ahí. O a menos que yo haga un pabellón así en forma de L, pero lo que quiera es que se genere un espacio abierto que está completamente cerrado. Entonces yo este espacio lo puedo cerrar, por ejemplo, con un poco de columnas, ¿cierto? Así, y con unas vigas aquí encima, porque decido que es este exterior, quiero que le caiga agua y que le caiga sol y no sé qué, pero hace parte es de una relación completamente diferente. Entonces, lo que voy mostrándoles son como diferentes opciones de cómo aproximarse al diseño de ese objeto, de ese pabellón del que estamos. Bien. Lo otro que es importante cuando estamos aproximándonos es pensar en el espacio y la estructura y la luz, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo tengo que decir, bueno, y si este espacio de permanencia, no sé, este de acá, ¿cierto? Este espacio de permanencia, si yo me estoy inventando que tengo un proyecto que es así y que tiene, no sé, que tiene una escalera que va por acá, por este lado y llega por aquí a una plataforma y por aquí está metida la otra escalera que es la que me sube a la cubierta, estoy inventando, ¿cierto? Yo ya sé que este espacio de la mitad, ¿sí? Aquí está la escalera que sube y aquí está la circulación, este espacio de la mitad es el espacio que me interesa caracterizar. Entonces de pronto yo puedo decir, ¿sabe qué? Yo quiero tener, pensemos acá, uno, acá, pensemos acá. El espacio de la mitad es este. Ay, cuando uno quiere que no salgan cosas, salen. ¿Cierto? Digamos que este es el espacio de la mitad. Este espacio que va a quedar aquí en la mitad. Y es el que yo quiero consolidar y quiero que esté muy definido y muy cerrado. Entonces de pronto mi tema es que yo empiezo a poner las columnas. Recuerden que las columnas son cuadradas, no las que vienen. Y entonces yo me invento que el centro está conformado por una serie de columnas, ¿cierto? Pero de pronto yo descubro que eso no es lo suficientemente denso. Entonces yo digo, no, yo voy a poner también una columna en la mitad, porque acuérdense que también podemos utilizar submódulos, ¿cierto? Y entonces yo armo un espacio en la mitad completamente definido, que va a ser el espacio de permanencia, y es un espacio de permanencia que se va a iluminar por la parte superior, ¿sí? Entonces este espacio está aquí en la mitad y yo resuelvo las circulaciones por los lados. Entonces aquí por los lados donde yo voy a circular y por aquí por este lado es donde voy a meter donde voy a meter la escalera arriba y yo voy a acceder y entonces me invento que tengo un espacio de acceso aquí en este punto y entonces acá yo pongo una columna suelta acá y otra columna suelta acá y entonces yo vengo desde afuera, llego a este espacio que está cubierto y de ahí entonces comienzo a subir y entonces desde ahí comienza la primera escalera y voy articulando cómo voy rodeando siempre cuando circulo este espacio hasta que llega a la cubierta, ¿sí? Pero lo importante es que cuando yo me pongo a pensar en este espacio, digo, ese espacio ¿cómo va a ser? ¿Sí? Entonces yo puedo pensar, decir, claro, ese espacio va a ser muy interesante porque es un espacio de doble altura, estoy aquí dibujando, inventándome cómo puede ser la cosa, ¿sí? Ese va a ser un espacio de doble altura, aquí va a estar la gente metida, ¿cierto? Y entonces voy a dibujamos con otro color, menos chillón, entonces lo que yo voy a ver son una serie de columnas, ¿cierto? Hay una serie de columnas que van a conformar el espacio, ¿cierto? Entonces que yo voy a sentirme aquí completamente recogido y la luz va a entrar por arriba. Entonces arriba no va a tener techo y como no va a tener techo, entonces yo aquí puedo, por ejemplo, llenar esto de vegetación, ¿sí? Entonces miren que aquí hay una idea de cómo es el espacio y aquí hay una forma para materializarlo a través de la estructura y la luz, ¿cierto? Que no me gusta que esto quede descubierto, pues ok, pues entonces miren, me vengo otra vez acá y entonces digo, no, eso también tiene unas vigas arriba que se van tejiendo y entonces el espacio en el que estoy metido es este y entonces acá aparecerían en los planos las líneas de proyección de esas vigas que corresponden con lo que está por allá arriba. Bien, entonces miren cómo yo voy armando al mismo tiempo, voy pensando tridimensionalmente, voy pensando en planta y voy pensando espacialmente en lo que está pasando. Y son como tres elementos completamente diferentes desde el punto de vista de representación, ¿sí? Esto es más como pensar cómo pongo las cosas en el espacio. Aquí estoy pensando cómo se perciben en el espacio, o sea, cómo aquí hay una persona más cerca, aquí en este espacio, y entonces cómo percibe este espacio de aquí en la mitad, el mancito está aquí parado, ¿cierto? Y también cómo voy a percibir lo otro. De pronto yo puedo decir, no, yo dejo esto completamente abierto, ¿sí?
y yo no pongo ninguna otra columna, ¿sí? O sea que puedo ser, de pronto puedo ser tan lanzado, y lo que quiero es abrirles un poco la cabeza frente al tema, en que efectivamente ustedes tienen un proyecto que es así, ¿sí? Y se inventan que toda esta cubierta está en voladizo y que esto todo alrededor se puede caminar. ¿Por qué no? ¿Sí? O sea, el reto no es cómo llenar, ¿sí? No es cómo llenar el cubo, es una cosa que quiero insistirles, sino el reto es cómo logramos construir unos espacios tremendamente interesantes con unas atmósferas maravillosas, utilizando como referencia pues esto que tenemos acá. Y lo mismo, pues esto mismo que estamos haciendo acá, pues tenemos que verlo en el corte. Entonces yo digo, listo, esto fue lo que hice, miremos eso cómo es cuando yo hago el corte por acá, pues tengo que devolverme a mirar aquí eso cómo es en el corte, ¿sí? Y entonces en el corte yo lo que voy a ver es claramente, sí, aquí hay unas columnas, entonces se ven unas columnas por allá lejos que están por aquí, ¿cierto? Por acá. Hay unas columnas que están aquí, yo las veo ya proyectadas, seguramente tienen una viga intermedia que sí se va a ver cortada, ¿cierto? De pronto yo soy más lanzado y entonces hago ese espacio desde bien abajo, desde el semisótano, ¿cierto? Es un espacio que existe desde por aquí abajo, entonces por acá seguramente aparecerá una placa cortada y por aquí habrá otra placa cortada y esta placa cortada, porque entonces todo esto, esta es una placa cortada, esto es un muro de contención, esta es una placa cortada, un muro de contención y una placa cortada, ¿cierto? Y miren cómo va apareciendo el espacio. Y yo aquí arriba había dicho, no, y yo quiero, no, yo aquí arriba también hay vigas cortadas de pronto, ¿cierto? Pero miren que yo me estoy imaginando el espacio a partir de dibujarlo en la sección y en la planta, ¿cierto? Entonces aquí ya entiendo cómo es el espacio de lado a lado y yo sé que por allá pasa una viga por allá lejos, sé que hay una columna que viene aquí por la mitad, ¿cierto? Que se ve por allá lejos, sé que hay otra columna que hay aquí en la mitad que dibujamos por allá al otro lado, ¿cierto? En la planta, ¿sí? ¿Se acuerdan? Estoy dibujando, aquí, bueno, aquí, yo estoy dibujando mirando para allá, ¿cierto? Que es el equivalente a esto de acá, ¿sí? Entonces estoy dibujando y entonces voy armando y resulta que esto es un hueco. O no, no es un hueco, tiene vigas. Pues eso se ve aquí, se vería de la misma manera tuviera o no tuviera vigas porque seguramente va a estar cortando por el espacio que hay entre las vigas, ¿sí? Pero lo importante es que se entienda cómo es este espacio, que si este espacio tiene, pues lo voy a sembrar verde porque va a entrar el sol, no sé cómo, pues obviamente acá se tiene que ver ese verde, ¿cierto? Allá atrás se ve proyectado el muro de contención. Esto es como un hueco, como una piscina ahí que metí ahí debajo, ¿sí? Y lo que estaba diciéndoles, y nadie les ha dicho que no puedan hacer cosas como estas, por ejemplo, como decir, aquí dónde está el azul, creo que es este, bueno, no importa, ¿sí? Que puedan llegar a decir que aquí hay esto y que acá sale, por ejemplo, esto, ¿sí? En el que usted tiene una estructura que está apoyada y que, por ejemplo, sale en voladizo y se arma esto y que las escaleras ocurren aquí alrededor, ¿sí? Entonces, de pronto yo por allá atrás veo subiendo la escalera en el corte hasta que llega aquí arriba, ¿cierto? Y aquí arriba la gente se puede asomar aquí y mirar aquí al que está entrando. Entonces, miren cómo me estoy inventando toda una riqueza espacial a partir del corte. Y es mucho más fácil redactar estos planos desde el corte, ¿sí? Que tratar de inventarse unas cosas en un modelo digital de Revit o de Rhino, ponerse a hacer estas cosas, sino ir pensando cómo pueden ser estas relaciones espaciales y cómo es este recorrido hasta llegar aquí arriba a la cubierta, ¿sí? Aquí arriba a la cubierta, aquí es donde debería estar, o aquí a esta altura, cualquiera de las dos puede ser la cubierta circular de cualquiera de las dos alturas que están en los elementos. Entonces, lo que quiero que vean es eso, ¿sí? Entonces, miren cómo fuimos de un procedimiento de poco a poco de entender una zonificación general de algo que yo quiero hacer, ¿sí? Yo quiero que todas las circulaciones estén acá. Yo quiero que las circulaciones sean perimetrales. Esta fue la idea en lo que hablábamos esta mañana. Esta sería como la forma, ¿cierto? O sea, lo que yo quiero organizar. Y ya la figura es esta. Como hago yo ya cuando pongo las columnas, cuando empiezo a ponerle dimensiones a las cosas, pues ya la cosa empieza a cambiar, ¿sí? Entonces, es clave que empiecen a avanzar por ahí su proyecto y obviamente lo que vamos a ver en la primera revisión es efectivamente que traigan todos los planos completos, así como les mandé el ejemplo, que el ejemplo no tiene alzados, pero ustedes deben hacer los alzados porque es importante saber cómo son los huecos de esto, ¿sí? Porque yo aquí puedo estar haciendo esto con columnas, ¿sí? Aquí con las columnas cuadradas, pero el perímetro también yo podría decir, no, resulta que aquí hay una columna
de las otras que son más grandecitas, y aquí otra columna, y aquí otra columna. Está saliendo todo simétrico el proyecto, pero bueno, no importa, ¿sí? Porque pues eso arrancó así. Y lo que rompe la simetría es esto. Entonces de pronto aquí, yo me invento que aquí hay unas columnas que están atravesadas así, porque yo llego por aquí y paso a través de las columnas para entrar, no sé, ¿sí? Entonces, es que empiecen a soltarse y que usen este cubito como algo maravilloso en lo que pueden explorar una cantidad de relaciones espaciales que seguramente nunca han explorado, porque tiene una escalita chiquita que les permite pensar mucho en este sentido, en cómo es el espacio, ¿sí? Aquí como está planteado acá, que es pensar cómo es el espacio por dentro, cómo es este espacio, o cómo es este espacio de acá, el que uno dice, uy, ese espacio sería buenísimo que fuera, bueno, voy a inventármelo, que saliera este muro, y que por acá el punto de fuga está aquí, y entonces esto salía acá, y entonces acá lo que yo voy a ver son las columnas, ¿cierto? Porque estoy parado aquí, entonces estoy viendo las columnas, y aquí lo que veo es volando la cubierta, y yo aquí abajo lo que veo es la gente parada aquí afuera, y aquí lo que veo es el piso, y entonces estoy viendo una cosa completamente abierta sin estructuras. Ah, pero esta columna, ¿cómo se ve la columna? Pongámosla a ver cómo se ve. Y son el tipo de dibujos que uno va haciendo como arquitecto para poderse aproximar a las ideas. Antes de sentarse a empezar a hacer un modelo en BIM o en Rhino, lo que sea, es mejor sentarse a pensar así. Pensar lo que uno quiere hacer, proyectar y luego sí sentarse a materializar. Bueno, ojalá este videito les sirva para empezar a botar corriente y pues ya el viernes nos veremos y veremos con qué propuestas vienen, pero es importante que vean este punto de arranque.